días, les damos la más cordial de las bienvenidas a, bueno, pues a nombre del Instituto Municipal de la Mujer a este ciclo de Avanzamos en Igualdad. Para iniciar con las actividades que tenemos durante esta mañana, le damos la más cordial de las bienvenidas y agradecemos el días. Buenos días, licenciada Auri, gracias. Buenos días a todas y a todos. Quiero empezar agradeciendo al gobierno municipal por el apoyo que siempre ha dado al Instituto de la Mujer en todas las actividades. Gracias a la licenciada María del Carmen Montes Castillo por su valiosa participación para llevar a cabo esta videoconferencia titulada Las mujeres y la pandemia. Desde que se desató el brote de COVID-19, la violencia que viven las mujeres y las niñas en todo el mundo se ha intensificado, principalmente en el hogar, además de los diferentes tipos de violencia que existen, como la psicológica, la física, sexual, económica y patrimonial. Las mujeres han tenido que enfrentar toda una serie de obstáculos y multiplicar sus esfuerzos para atender casi al mismo tiempo cuestiones de salud, labores profesionales, trabajo doméstico, cuidado de menores y personas adultas mayores o enfermas, apoyo escolar a las hijas e hijos, entre muchas otras actividades más. Esta inequidad en la distribución del trabajo recrudece la violencia de género. El objetivo de este ciclo de conferencias es precisamente concientizar tanto a mujeres como a los hombres, esta inequidad en la distribución del trabajo recrudece la violencia de género y el objetivo de este ciclo de conferencias es precisamente concientizar tanto a mujeres como hombres de esta realidad, porque necesitamos un esfuerzo colectivo general para detener esta segunda pandemia que crece a la sombra de la crisis por el COVID-19. Gracias a todas las personas que atendieron nuestra convocatoria. Les invito a escuchar con atención para después compartir este importante mensaje. Muchas gracias. Gracias a la licenciada Laura Rodríguez por ese mensaje que tenemos y pues sí, hacer la invitación a todas y todos quienes nos están acompañando esta mañana durante este segundo día de este ciclo de conferencias a que lo compartan a través de las plataformas de Zoom y Facebook Live. Este contenido, el mensaje que vamos a tener esta mañana va a estar en forma permanente en la página, pero los invitamos a hacer la transmisión en vivo de, bueno, pues la plática que tenemos. Enseguida vamos a darle la bienvenida también y agradecer la presencia, como siempre, de la regidora, la licenciada Blanca Padilla, quien en representación del presidente municipal, el contador Arturo San Miguel, tiene un mensaje para todas nosotras. Hola, muy buenos días a todas y a todos. El gobierno de Nuevo Laredo se ha distinguido por ser un gobierno humanista e incluyente, que impulsa y reconoce la labor de las mujeres en puestos clave y de toma de decisiones. Hemos trabajado en políticas públicas a favor de la igualdad y no discriminación. Tenemos un bando de policía y buen gobierno con perspectiva de género. Instalamos una unidad de género que nos ubica a nivel estatal como el primer gobierno en aplicar esta acción afirmativa a favor de las mujeres. También somos ejemplo nacional al certificarnos en la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. Además, hemos instalado los centros Mujer Total que brindan atención integral para su desarrollo y bienestar. Así cumplimos un compromiso con este sector de la población. Reconocemos el gran trabajo realizado por el Instituto Municipal de la Mujer, formado por un gran equipo que lucha día a día para eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres en los ámbitos público, privado y social, para garantizar la igualdad, la equidad y el acceso a los beneficios del desarrollo. Hoy quiero dar la bienvenida a la expositora del día de hoy con la videoconferencia Las mujeres y la pandemia, con la licenciada María del Carmen Montes Castillo, con estudios de antropología social y profesora de primaria, especialista en educación popular con perspectiva de género,
Cuenta con toda una historia en la lucha de los derechos de la mujer en nuestro país, nuestro total reconocimiento. En el gobierno municipal continuaremos impulsando políticas públicas a favor de las mujeres y la concientización a través de este tipo de conferencias. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias, como siempre, por su participación y por acompañarnos en cada una de las actividades a la licenciada Blanca Padilla y por ese importante mensaje que tiene en representación de nuestra primera autoridad y sobre el trabajo que se ha estado realizando en pro del reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y toca el turno de conocer un poco más acerca de nuestra ponente. Como bien lo comentaba la licenciada María del Carmen Montes Castillo, orgullosamente mexicana, con estudios de antropología social, counseling y profesora de primaria, especialista en educación popular con perspectiva de género. Ha trabajado principalmente con mujeres campesinas e indígenas desde el género, la clase y la dimensión de la fe. Desde hace más de 30 años, en una búsqueda por una teología desde las mujeres. Hace 30 años participaba en el colectivo Mujeres para el Diálogo, coordina el área rural y trabaja en la capacitación, formación de promotoras, asesoras y mujeres de base de organizaciones sociales y cristianas. Ha impulsado trabajos de solidaridad y paz con Centroamérica a través del Secretariado Internacional de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, actualmente comprometida con la Red Mundial con Vida 20. Ha participado en encuentros, talleres, congresos en diversos países de América Latina desde el movimiento de mujeres. Es por todo lo anterior que es un honor presentar esta mañana a la licenciada María del Carmen Montes Castillo, quien tendrá a su cargo el tema las mujeres y la pandemia. Antes de ceder el uso de la palabra, vamos a, tener un pequeño video que cuenta con un recorrido histórico acerca de este importante Día Internacional de las Mujeres. Así que vamos a ver este video y regresamos. El Día Internacional de la Mujer se celebra cada 8 de marzo en todo el mundo. Su finalidad es poder recordar a quienes fueron las pioneras en la demanda por la igualdad de derechos y oportunidades. Varios sucesos de importancia marcan este día. Una conferencia internacional en Dinamarca, un levantamiento de mujeres rusas, una protesta de mujeres en Manhattan y una ocupación de trabajadoras neoyorquinas. A continuación, revisaremos la historia que se conoce en torno a este importante día. Una de las versiones más difundida señala las grandes movilizaciones de trabajadoras producidas en todo el mundo a fines del siglo XIX como punto de partida. En estas, las mujeres que trabajaban con salarios más bajos e inferiores condiciones laborales que los hombres comenzaron a organizarse. Revisemos los acontecimientos de Estados Unidos. Cuenta la historia que el 8 de marzo de 1857, un grupo de obreras textiles de Nueva York salieron a las calles a protestar por las malas condiciones de trabajo, la larga jornada laboral y su derecho a sindicalizarse. Aunque fueron violentamente reprimidas por la policía, el impacto que provocó esta manifestación fue tan importante que todos los años las trabajadoras continuaron saliendo a las calles. 50 años después, mujeres de la fábrica Triangle en Nueva York organizaron un sindicato que fue rechazado por los directivos de la empresa, quienes además expulsaron a sus dirigentes. Como respuesta, decenas de mujeres organizaron huelgas y concentraciones masivas reclamando mejores condiciones laborales y salarios en lo que se llamó el Gran Levantamiento. Dentro de estos sucesos existe también una historia en la cual sucede un grave accidente en el que mueren calcinadas más de 120 obreras de la fábrica Cotton. Para algunos, este hecho fue el 8 de marzo de 1910, para otros en 1908 o el 25 de marzo de 1911,
Lo que no se pone en duda es que ocurrió en el marco de las sucesivas movilizaciones de las mujeres textiles de Nueva York por conquistar sus derechos. El sacrificio de estas trabajadoras y la indignación que produjo promovieron una toma de conciencia en miles de mujeres del mundo y la expansión de sus movilizaciones a otras ciudades de Estados Unidos y de Europa, con el fin de organizarse y luchar por un cambio social profundo que permitiera mejorar su situación. Acerquémonos a la historia en otros continentes. Otra versión habla de una manifestación masiva de mujeres rusas en 1917. Al tomar las calles de Petrogrado, las mujeres precipitaron la revolución. Las rusas se levantaron en contra de la guerra que había causado el fallecimiento de 2 millones de soldados. 4 días después de la manifestación masiva por pan y paz, el 8 de marzo, el zar fue obligado a renunciar y con el gobierno provisional las mujeres lograron el derecho al voto. Un último dato ubica el origen del 8 de marzo en la Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas en 1910 en Copenhague, Dinamarca. Allí la alemana Clara Zetkin, integrante del Sindicato Internacional de Obreras de la Confección, demandó instituir el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer para reclamar los derechos políticos, civiles y económicos de todas las mujeres en el mundo. Pero esta mujer fue más allá y logró fundar el periódico La Igualdad, que se transformó en uno de los canales de expresión más importante de las mujeres socialistas de su época. Y es que cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras, diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para conmemorar su día, pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Al observar el panorama desde el punto de vista institucional, las Naciones Unidas, en un acto de cohesión e igualdad, también comenzó a celebrar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 1975. Bien, pues después de hacer este recorrido histórico sobre el Día Internacional de la Mujer, y antes de cederle el uso de la palabra a nuestra ponente, la licenciada María del Carmen Montes Castillo, le hacemos una invitación a todas y todos quienes nos están acompañando a través de Zoom y Facebook Live a que las preguntas que lleguen a tener referente a la exposición que tenemos este día, las pueden a realizar a través del chat o los comentarios en Facebook. Así de esta forma, al finalizar, se los haremos saber a nuestra ponente. Así que sin más, les solicitamos nada más cuidar el uso del micrófono, silenciarlo durante la exposición y ahora sí, cedemos los micrófonos y la pantalla a la licenciada María del Carmen Montes Castillo con el tema Las mujeres y la pandemia. Adelante, licenciada. Ya. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Ahora que miraba el video y que nos habla desde 1857 y estamos en el 2021, muchas de las demandas que esas mujeres pretendían lograr, todavía existen muchísimas de ellas. Sin embargo, sin duda, se ha avanzado muchísimo en todo esto. Primero, quisiera agradecer la invitación que me hicieron para participar en esta videoconferencia. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de ir a Nuevo Laredo con InMujeres, con el contacto de precisamente la hermana Virginia Baena, y fui a dar unos talleres, cosa que fue muy linda haber trabajado con ustedes. Ahora le agradezco a la licenciada Laura Rodríguez que me haya invitado para poder platicar con ustedes algunas de mis inquietudes que seguramente serán también de ustedes. He querido comenzar con este recuento, primero porque hoy es el día después. Ya todas sabemos qué pasó ayer.
en los diferentes estados de la República y en la capital. Ya sabemos que las mujeres, a pesar de la pandemia y a pesar de las restricciones sanitarias, no podían dejar de salir a gritar, a reclamar, a decir todo lo que se siente en la vida de las mujeres. Yo quisiera que hoy pudiéramos reflexionar nuestros deseos, nuestros anhelos y la situación precisamente tan especial que estamos viviendo desde hace un año. Con esto les invito a reflexionar que esto que está pasando tiene raíces que están plantadas desde que alguna mujer o muchas mujeres caían en la cuenta que existen muchas desigualdades e injusticias en nuestras vidas como mujeres. Esta lucha no ha sido fácil, ha tenido muchos obstáculos y ahora estamos en el siglo XXI y hemos vivido en carne propia desigualdades y asimetrías muy grandes que no se acaban. Dadas las circunstancias que llevamos viviendo desde hace más de un año, tendremos que ver y analizar y valorar cómo nos ha ido a las mujeres en la pandemia del coronavirus. Por eso estamos hablando de las mujeres y la pandemia. El 28 de febrero del 2020 apareció la primera víctima del COVID-19 en México. Desde entonces, el mundo lucha contra esta pandemia que se ha propagado de manera rápida por todo el planeta. Al principio se decía que era una epidemia. Vamos a ver si hay diferencias. Una epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto. Pero cuando el brote epidémico afecta regiones geográficas extensas, varios continentes en este caso, es cuando se cataloga ya como pandemia. Al mismo tiempo que el mundo entero lucha contra la pandemia del COVID-19, otro gran problema inmenso se propaga en toda la sociedad, que es la violencia de género y los feminicidios. La licenciada Laura Rodríguez lo mencionó. Hemos visto cómo crecen y se incrementan con rapidez, pero esto es un problema que casi nunca se aborda en los centros de salud. Nos preguntamos, ¿cómo es posible que relacionemos la pandemia con la violencia de género y los feminicidios si estos últimos no son enfermedades contagiosas? Claro que las estamos comparando. Se han convertido en una emergencia que exige rápida atención y que se está extendiendo por todo el mundo de manera acelerada y en todos los grupos sociales. Sin embargo, hemos observado que a diferencia del COVID-19, muchas veces para los estados la violencia de género no se le ha dado la importancia que se requiere para tratar de contrarrestarla. La compañera Blanca nos decía de lo que se ha hecho, en Nuevo Laredo, y también la licenciada Laura también hacía énfasis de lo que se ha hecho a través de mujeres. La pregunta que yo haría es, ¿ustedes creen que esta violencia no es un problema de salud? Cuando está afectando a miles de mujeres en su bienestar físico, psicológico, social, en todos los ámbitos, desde la pareja, lo familiar, lo laboral, lo eclesial, por decir algunos. Recordemos lo que es la salud. Es el estado de bienestar físico, mental, social, y no solo la ausencia de enfermedad o infección. La pandemia del COVID-19 ha puesto más en evidencia la desigualdad de género, afectando más a las mujeres. Estos reportes son de la ONU. Las Naciones Unidas plantea que hay 6 maneras en que la pandemia de coronavirus ha afectado más a las mujeres que a los varones. Plantea que los impactos de las crisis nunca son neutrales en cuanto a género se refiere. Y esta crisis del COVID-19 no es la excepción. Por ejemplo, se dice que más mujeres son trabajadoras de la salud. A nivel mundial, el 70% de las trabajadoras de los trabajadores y trabajadoras de la salud y personal de emergencia son mujeres. Muchas son enfermeras, parteras y trabajadoras de salud en las comunidades, pero también representan la mayoría del personal de servicio en los establecimientos de salud, como personal de limpieza, de lavandería y encargadas de la alimentación. Y sin embargo,
no están a la par con sus homólogos masculinos. Con un 28% la brecha salarial de género en el sector de salud es mayor que la brecha salarial general de género. También ha señalado que las mujeres pobres y marginadas enfrentan un riesgo aún mayor de transmisión de COVID-19 y muertes, pérdida de sus medios de vida y aumento de violencia. Por ejemplo, yo me encontré en el periódico, en la jornada, el 11 de febrero del 21, una nota que decía: se ha infectado de coronavirus el 85% del personal en el Hospital de Nuevo Laredo. Me llamó la atención porque yo iba a dar una charla para ustedes. Y dice, 85% de los 380 profesionales de la salud que laboran en el Hospital General de Solidaridad de Nuevo Laredo contrajeron coronavirus. Y aunque la mayoría de esos 323 personas enfermas ya se recuperaron, 10 fallecieron, aseguró el Sindicato de Salud de Tamaulipas. De acuerdo con el líder de la organización sindical, casi todos los muertos por coronavirus en el Hospital Solidaridad atendían directamente a pacientes del COVID-19. Y esta es la nota importante. Los 10 que murieron eran un anestesiólogo, 8 enfermeras y un administrativo. Entonces, ese es algo que decía en la noticia y que me llamó la atención, de que efectivamente de los 10 que fallecieron, 8 eran mujeres y eran enfermeras. En términos económicos y de salud, las mujeres se han visto más afectadas en medio de la crisis del coronavirus. Por ejemplo, lo que decía también la licenciada, más violencia familiar, mayor riesgo de contagio, estrés o agotamiento. El impacto social del coronavirus está afectando severamente a las mujeres, advierte la ONU en una encuesta que realizó a mujeres de México, Chile y Colombia. Otra de las consecuencias de la pandemia es que más mujeres han perdido su empleo durante la crisis por el COVID-19. Con la pandemia, la carga laboral de las mujeres aumentó y, por ejemplo, yo, preocupada porque iba yo a platicar con ustedes, estuve tratando de buscar noticias que pudieran ejemplificar parte de lo que estamos comentando, ¿no? Y se dice que en México 47% de las entrevistadas perdió su empleo o cerró su negocio como consecuencia de la crisis sanitaria, mientras 75% realizan actividad laboral por cuenta propia y ha bajado el número de horas que dedican al trabajo remunerado. La mayoría, 65%, son el principal sostén económico de su familia y habitan con niños menores de 12 años, pero por falta de ingresos han dejado de pagar el alquiler o la hipoteca del hogar. Entonces, estas cosas son muy fuertes, ¿no? O sea que me parece que cantidad de cosas que se habían logrado en la vida de las mujeres, con esta pandemia que nos invitó y nos obligó de alguna manera a meternos en confinamiento, se nos hizo toda una pelotera, ¿verdad? O sea, las mujeres están confinadas y entonces han perdido su empleo. O ellas trabajaban como emprendedoras, pero como ahora tienen que estar dedicadas a sus hijos porque los hijos están estudiando, entonces todo va aumentando y las mujeres ya no saben cómo se llaman. Por eso se habla del estrés y se habla del agotamiento. O sea, las mujeres están en circunstancias muchísimo más difíciles de lo que estaban antes. El tiempo que las mujeres mexicanas destinan al trabajo y cuidados es incluso 3 veces superior al que realizaban los hombres antes del COVID-19. A esas horas de labor no remunerada se ha sumado, de acuerdo con el estudio al que nos hemos referido, tiempo como facilitadoras de educación a distancia, y ponen entre comillas, tarea para la que no tenían ninguna preparación y deben realizarla al mismo tiempo que todas las demás. El 64% de las encuestadas, esto es muy interesante, dicen que con la pandemia aumentó la participación de la pareja en las tareas del hogar, pero agregan, es el 64%, pero el 57%
manifestaron que se han generado problemas de convivencia en casa, y ese es algo muy suavecito. Problemas de convivencia es algo muy suavecito. Ha habido feminicidios, por supuesto. La tasa de deserción masiva de mujeres en la fuerza laboral de septiembre de 2020, o sea, hablamos de hace un año, de hace medio año o 8 meses, se da en parte porque no hay opciones de cuidado infantil. Las guarderías se redujeron en un 18% en septiembre del año pasado, que es cuando se estaban reanudando las clases después de vacaciones. Las consecuencias no solo son materiales, pues el 25% ha experimentado situaciones emocionales negativas. Las más frecuentes, el 82%, ha sido la tristeza. Pero la tristeza es la antesala de la depresión. Y hay muchísimas mujeres que tienen depresión, ¿eh? La titular de ONU Mujeres México indicó que los efectos de la pandemia son más devastadores en ellas que en los hombres. Y han observado que el Estado mexicano, eso dice la ONU, no ha cumplido con las recomendaciones del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Nosotras entendemos que esto fue una sorpresa, ¿verdad? A todas y a todos el COVID-19 nos agarró, pero fuera de lugar. Entonces, se ha dicho de manera muy fuerte, y creo que es muy verdadero, que todo el sistema, la mayoría del sistema de salud de todo el país estaba desmantelado. Se encontraron, bueno, por tantos años se fue desmantelando, y entonces ha tenido que ser verdaderamente una labor de titanes, simplemente la reconversión de hospitales, por ejemplo. Otra de las cosas que dice la ONU es que millones de niñas dejaron la escuela. La UNESCO estima que 11 millones de niñas dejarán de ir a la escuela en el 2020, ya dejaron, debido a la pandemia. Esto pone en riesgo a miles de niñas, fíjense de lo que pone en riesgo, de tener embarazos adolescentes, matrimonio a temprana edad y forzados, así como sufrir violencia. Esto es muy grave, ¿eh? Quizá todavía no esté completamente documentado, pero es muy grave que estén pasando estas cosas. En otra noticia decía, esto me acuerdo que yo lo vi, y no sé si ustedes lo habrán visto en una de las conferencias vespertinas, decía, la pandemia dejará 145,000 embarazos no planeados más. Y dice en el contexto, y dice por qué. En el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, el acceso a métodos anticonceptivos se ha visto afectado, por lo que se prevén más de 145,000 embarazos no planeados adicionales a los que se presentan cada año entre mujeres de 15 a 49 años de edad en México. De ellos, 21,000 serán en adolescentes menores de 19 años. Esto es muy grave. Dicen, se destacó que de acuerdo con datos a escala nacional de los impactos en los indicadores de salud sexual y reproductiva, esperamos al menos 20% de embarazos no deseados adicionales a los que ya teníamos cada año. Y después explicaban, por ejemplo, que hay muy poca información para los adolescentes, ¿sí? Con respecto a esto. Decía que en el caso de la primera relación sexual, agregó que entre la población adolescente de 12 a 19 años, 83% de los varones y 69% de las mujeres usó un condón, cifra que cae a 50% para hombres y 41% para mujeres de 20 a 49 años. Y decía que los niños y los adolescentes no sabían que tenía que usarse solamente una vez el condón para una relación sexual, y menos sabían que si la relación duraba más de 30 minutos tenía que cambiar el condón. Entonces, hablaba también esta nota que tendría que haber un esfuerzo muy grande por dejar de pensar que el cuidado y la anticoncepción es un mito, ¿sí? O un tabú, ¿sí? Que no se toca, que no se debe de hablarle a los adolescentes de eso, y que no se debe de usar el condón y todas esas historias que ya sabemos. Entonces, es bastante
Y menos saben los chicos y las chicas que el condón las puede librar de enfermedades de transmisión sexual. Por eso el uso del condón además de para que no embarazarse, para evitar las infecciones, las enfermedades de transmisión sexual. También otra de las cosas que se van a venir como riesgos de la pandemia es más mujeres están en riesgo de caer en la pobreza extrema. Según un informe, estamos hablando del informe de la ONU, la pandemia de coronavirus hará que 96 millones de personas caigan en pobreza extrema para el 2021. De esa cifra global, 47 millones serán niñas y mujeres. Y con esta situación, más mujeres serán empujadas a la pobreza extrema que hombres. En el 2021 se espera que haya 118 mujeres de 25 a 34 años en pobreza extrema por cada 100 hombres de 25 a 34 años en pobreza extrema en todo el mundo. Y esta proporción podría aumentar a 121 mujeres pobres por cada 100 hombres pobres para el 2030. Otra de las cosas que también se dice es que las mujeres hacen más trabajo no remunerado durante la pandemia. Antes de que comenzara la crisis por COVID-19, las mujeres hacían casi 3 veces más trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres. Debido a las órdenes de confinamiento en todo el mundo desde marzo del 20 por el COVID-19, el cuidado infantil, el trabajo no remunerado y las labores de cuidado han recaído sobre todo en las mujeres, una situación que limita más su capacidad para realizar un trabajo remunerado, especialmente cuando los trabajos no se pueden hacer de manera remota. La tasa de deserción masiva de mujeres en la fuerza laboral de septiembre del 20 se debe, al menos en parte, a la falta de opciones de cuidado infantil. El empleo en los servicios de guardería infantil todavía se redujo casi un 18% en septiembre después de la pandemia. Durante la emergencia sanitaria aumentaron 300% las agresiones contra mujeres. Esto lo dice una institución que se llama Save the Children y habla de las niñas y de los adolescentes. Dice, las niñas y las adolescentes en México están más vulnerables que nunca a un año de iniciada la pandemia, puesto que la emergencia sanitaria intensificó las condiciones de discriminación y exclusión que de por sí ya enfrentaban. Se encuentran vulnerables no solo por su edad y sexo, sino porque la pandemia va a traer más embarazos, más agresiones, más violaciones. En el caso de las mujeres, la violencia patriarcal prevalece y las agresiones contra las mujeres aumentaron el 300%, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública. Más de 6 millones de mujeres fueron víctimas de acoso sexual o intento de violación, y 75% de las agresiones fueron a manos de sus propias parejas sentimentales. Tenemos el segundo lugar de feminicidios en América Latina después de Brasil. Se documentó que de enero a diciembre del 20 fueron asesinadas 3.752 mujeres, niñas y adolescentes, es decir, 10.2 mujeres al día, y del total de asesinatos solo se investigan como feminicidios 989 casos, el 26%. En total, de enero del 2018 a diciembre del 2020, fueron asesinadas 11.217 mujeres. Los datos reflejan que no se han reducido los asesinatos de mujeres, sino que se han mantenido, lo que evidencia que han sido insuficientes las acciones para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Y sobre la desaparición de mujeres, se contabilizaron del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre del 20, 20.431 mujeres, niñas y adolescentes en México. Uno puede entender el coraje, la rabia, el desencanto, la desesperación de madres, de hermanas, de hijas, de esposas, de novias que han sido asesinadas. Estas consecuencias de este año de pandemia van a durar más allá de la pandemia. Si bien el desarrollo de varias vacunas lo vemos ya aterrizando en muchos países, incluyendo el nuestro, y esto nos provoca cierta esperanza y tranquilidad como solución,
la situación de las mujeres parece no tener una solución a corto plazo. Y con la caída de la actividad económica, las mujeres que normalmente ganan menos salario que los hombres son las más vulnerables a los despidos y a formas de ganarse la vida, según un especialista en estadística de la ONU. Esto tiene que ver también que ellas son más frecuentemente discriminadas. Según CONAPRED, del 19 de marzo del 2020 hasta el 5 de febrero del 21, han documentado 474 quejas, de las cuales el 52% son de mujeres. Los actos de discriminación que señalan van desde obligar a trabajar a personal en situación de riesgo, población mayor a los 60 años y que padece alguna enfermedad crónica, hasta la negación de un servicio privado, o por desempleo, negación de contratación, despido, disminución o suspensión de salarios, la obligación de laborar de forma presencial e incluso burlas, insultos, amenazas y maltratos. Para ilustrar un ejemplo, una mujer desempleada en Sinaloa, motivo por el cual no ha cubierto las cuotas de la estancia infantil a la que acude su hija, la directora le comentó que si no cumple con las cuotas, le dará de baja en el programa social de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. En Guanajuato, una trabajadora dio positivo al COVID-19 y le extendieron una incapacidad. Al regresar a la empresa, le dijeron que ya habían contratado a alguien para su puesto y además difundieron su condición de salud a otras compañías. Según ONU Mujeres, las consecuencias del coronavirus no desaparecerán cuando la pandemia acabe. Es probable que las mujeres experimenten retrocesos en cuanto a la participación en la fuerza de trabajo y los ingresos. Además, asegura la ONU, los impactos en sus ahorros y pensiones tendrán implicaciones negativas en la seguridad económica de las mujeres en el futuro. Para ello, expertos recomiendan a los gobiernos incluir en los esfuerzos de recuperación a las mujeres para mitigar el impacto negativo en las vidas de millones de ellas. Entre las acciones están otorgar apoyos financieros directos a las mujeres, financiar directamente emprendimientos de mujeres, apoyar a mujeres trabajadoras o proporcionarles a las cuidadoras una licencia remunerada y un arreglo laboral reducido o flexible. Todo lo que estamos escuchando es muy grave con respecto a la violencia hacia las mujeres, y eso que no hablé de las mujeres migrantes, que no hablé de muchas otras mujeres. Sin embargo, las mujeres tienen que sobrevivir y hay algunos ejemplos a través de los cuales podemos destacar que están haciendo distintas actividades para poder sobrevivir. Por ejemplo, el COVID-19 derrumbó ingresos y dejó los gastos nada más. Pero hemos visto que algunas cooperativas de mujeres indígenas han utilizado las redes sociales como un canal comercial y tenemos el ejemplo de las mujeres indígenas, por ejemplo, de Cuetzalan, Puebla. Ellas tienen un hotel que se llama Tazelotzin, pero con la pandemia dejó de llegar el turismo. ¿Qué están haciendo como alternativa? Y ellas cuentan, ha sido fotografiar la artesanía realizada por las socias y promover su venta por Facebook para hacerla llegar por paquetería. Algo similar pasa con el café Najá que produce la cooperativa Flor de Café de Ocosingo, Chiapas, que venden su producto a través del internet. Hay otra cooperativa que vende sus productos de artesanías, telar de cintura, bordado a mano, cestería, productos herbolarios, jabones, pomadas, cubrebocas, bordados, y esa es la manera que han podido salir adelante. A mí me llamó mucho la atención una noticia que leí también en el periódico, porque me da otra dimensión muy distinta de lo que están haciendo las mujeres en pequeñas cooperativas y en grupos y en colectivos. Dice, las jornaleras de Villa de Guerrero, Tenancingo, Coatepec, Harinas y Texcoco suman alrededor del 70% de la fuerza de trabajo para la industria florícola del Estado de México, sector que se mantiene en primer lugar nacional en producción a pesar de la pandemia por el COVID-19 y que esperaban un repunte para el 14 de febrero. En esta industria, entre 65 y 70% de la mano de obra calificada es personal femenino, responsable y con talento. Pero oigan esto. Sin embargo, en el mes de enero del 21, el gremio padeció un alto índice de contagios, lo que ocasionó entre 1 y 3 decesos por día.
Pero aquí decían los dueños de esa empresa que la cosa iba muy bien y que siguen vendiendo todo lo que quieren. Bien, yo quisiera terminar diciendo que todo esto está sucediendo con la pandemia a las mujeres y que esta pandemia de la violencia hacia las mujeres pues realmente no es una enfermedad contagiosa. Por supuesto que no es una enfermedad contagiosa, pero la pregunta que nos haríamos es ¿qué es lo que realmente está afectando a las mujeres y qué es lo que tenemos que aprender o qué es lo que tenemos que volver a replantear? Cuando uno habla del coronavirus, cuando se habla del coronavirus y se habla de la pandemia que afecta a las mujeres en la violencia, diríamos que tiene dos causas. Sabemos perfectamente que el coronavirus no llegó por arte de magia. El coronavirus llegó por esa falta de atención o abuso de lo que se ha hecho con la naturaleza, ¿sí? O sea, es precisamente por los cambios climáticos y por el habernos metido a la fauna silvestre sin consideración, la humanidad, el hombre, la humanidad, que se vino una pandemia, se dice que pasó de animal a los humanos. Bueno, de la misma manera, si nosotros nos preguntamos cómo es que se dio y cómo es que se está dando esta violencia hacia las mujeres, pues tenemos muy claro que nos tendríamos que preguntar, ¿cuál creen que sería la vacuna para eliminar la violencia hacia las mujeres que dijimos al principio es otra pandemia? Y lo que yo les acabo de decir, yo creo que tenemos que ir a la raíz del problema. Si bien el coronavirus es una expresión del maltrato a la naturaleza y de cómo se ha abusado de ella, este nos indica que si no cambiamos el sistema capitalista neoliberal, que lo único que persigue son las ganancias sin importarle nada más, seguirán las pandemias. Y en el caso de la violencia hacia las mujeres, sabemos que es la consecuencia de un sistema de relaciones milenario que es el patriarcado. Si no se ataca desde los inicios de la vida de los niños y de las niñas y se educa de otra manera, donde se respete a cada uno como personas, esto seguirá. Por lo tanto, no estaríamos de acuerdo en que las autoridades minimicen este problema y traten de dar buenos consejos. El poder y el dominio de los varones sobre las mujeres no se va a ir aconsejando solo que hay que respetar, que hay que querer, que hay que amar y que todo tiene que ser amor y paz. Tenemos realmente que buscar metodologías sencillas pero claras, que las entendamos todos, autoridades, maestros, maestras, padres y las madres, todos y todas, para que realmente podamos erradicar esta pandemia que lleva a la muerte a miles y miles de mujeres. Cuando uno oye hablar del pacto patriarcal y uno se da cuenta que fuimos educadas las mujeres para ser rivales por los hombres y ellos fueron educados para ser cómplices. Entonces, ahí está el pacto patriarcal. Eso es el pacto patriarcal que a veces no entendemos. El pacto patriarcal es que yo le permito a mis amigos, a mis conocidos, a mis compañeros, a mis compadres, a todos los hombres con los que yo tengo relación, les permito ese pacto patriarcal. Entonces, si no rompemos con ese pacto, la violencia hacia las mujeres continuará. Porque yo me recuerdo, por ejemplo, una vez que yo caminando por la calle con mi padre y vi venir a alguien que conocíamos perfectamente, que venía con su amante, ¿sí? Y conocíamos a su esposa. Bueno, los hombres muchas veces piensan, hoy por mí, mañana por ti. Ese es el pacto patriarcal, ¿sí? O sea, que aceptan las diferentes maneras de vivir la vida y que en alguna, yo no estoy diciendo que sean malos de lo peor, no estoy diciendo que el pacto patriarcal es cuando se vuelven cómplices del maltrato, hasta del feminicidio, ¿sí? De ya ese es el extremo. Pero el simple hecho de la falta de respeto, del no apoyar no solo apoyar, sino no considerar que la casa es la casa de todos y de todas. Por lo tanto, entre todos y todas tenemos que hacer que la casa esté preciosa. Entonces, yo sí quisiera terminar con eso, diciendo que realmente a donde tenemos que ir
todas las medidas de seguridad, ya después de que pasa todo lo que pasa, o para evitarlas, está perfecto que se hagan, está maravillosamente bien, pero la raíz está más abajo. Esa es a donde tenemos que ir, a la raíz del problema de la violencia hacia las mujeres, que es una enfermedad que nos está carcomiendo la vida, como el capitalismo neoliberal nos está acabando la vida a todos. Si en estamos hablando de cómo las mujeres han perdido sus medios de trabajo, y por otro lado sabemos que empresas o corporaciones como Facebook, como todas estas, han ganado el triple de lo que ganaban antes. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, entonces tenemos que romper con estos dos sistemas, pero no se va a romper en 2 días. Tenemos que ir sembrando la semillita en los niños y en las niñas para educarlos de otra manera y para que realmente podamos nosotros contribuir a un cambio de raíz de lo que estamos viviendo. Pues, tenemos muy poco tiempo, no sé si haya preguntas o haya comentarios, porque yo quisiera, antes de que nos fuéramos, quisiera terminar, casi no toqué a las mujeres indígenas, que son con las que más trabajo, y quisiera terminar con una cosa muy chiquita, con un mensaje que mandaron las zapatistas en el día 8 de marzo. Y ellas mandan su mensaje a las que no están. Sus historias, sus alegrías y sus tristezas, sus dolores y sus rabias, sus olvidos y sus memorias, sus risas y sus lágrimas, sus presencias y sus ausencias, sus corazones, sus esperanzas, su dignidad, sus calendarios, los que cumplieron, los que les quedaron y les quedamos a deber, sus gritos, sus silencios, eso, sobre todo sus silencios. ¿Quién que es no las escucha? ¿Quién no se reconoce en ellas? Mujeres que luchan, sí, nosotras, pero sobre todo ellas, las que no están y sin embargo están con nosotras, porque no olvidamos, porque no perdonamos, por ellas y con ellas luchamos. Mujeres Indígenas Zapatistas, 8 de marzo de 2021. Y yo había pedido que presentáramos un cartel que hicimos porque nos parece que más de una vez en nuestro imaginario reconocemos y visibilizamos con mucho más facilidad a los hombres de la historia que nos precedieron o a los compañeros con los que yo no tengo nada en contra, los amo tiernamente, pero tenemos que visibilizar a las mujeres que han dejado una huella en nuestras vidas y en la vida de la historia de este país y de América Latina. Entonces yo había mandado un cartel que no sé si lo quieran ver en este momento, y inmediatamente pasamos a los comentarios y se los voy a explicar. Bueno, este es un cartel que dice mártires y profetas de ayer y de hoy que inspiran nuestras luchas. Buscamos en los calendarios y en la vida de este país y de América Latina mujeres que hayan dado su vida o que fueron asesinadas por la defensa del territorio, desde el territorio de sus cuerpos hasta el territorio de sus campos. Tenemos, por ejemplo, a Berta Cáceres, hondureña, a Mariel Franco, brasileña, a Dorothy Stang, brasileña, a las hermanas Mirabal, que las mataron en Dominicana, a colombianas que están de este lado izquierdo, son estas 3 colombianas. Lesbi también es hondureña. Tenemos a 3 vivas, pusimos a 3 que todavía viven. Una es Mari Herrera, muchas de ustedes la conocerán, madre de 4 de sus hijos desaparecidos y es una buscadora por los desaparecidos. Ivonne Guevara es una teóloga actual que abre brecha. Cecilia Naranjo es una mujer comprometida con los campesinos. Arlene Su es una nicaragüense que murió en la guerra sandinista. Betty Cariño la mataron junto con un finlandés. Digna Ochoa, Marisela Escobar, que fue asesinada casi 3 veces, ¿no? Su hija, después ella, la comandante Ramona. Estas 4 del lado derecho son unas norteamericanas que las mataron en El Salvador. La que está abajo es una madre de las madres de la Plaza de Mayo, y estas de acá son colombianas y que murieron en Colombia. Julieta es una guatemalteca
y Raquel Sarabia es una guatemalteca. Se las presento, para nosotras son semillas que florecen y que nos dan, inspiran nuestras luchas, pero cada una de las que me está escuchando puede tener en este momento en la mente a alguna mujer que le inspira su lucha, que la asesinaron o que murió en algún momento y que realmente si las retomamos, si las visibilizamos, van a ser mujeres que nos presentan su caminar y que nosotros podemos seguir. Con esto terminaría. Muchas gracias. Licenciada, muchísimas gracias por su exposición y efectivamente tenemos unos comentarios que nos gustaría hacerle llegar, así como dos pequeñas preguntas. Esta dice así: buenas tardes, excelente conferencia, muy interesante. En Nuevo Laredo, desgraciadamente, el índice de suicidio en las mujeres de un 5 a un 40% en lo que va del año. Van 2 casos de varones y 2 casos en mujeres, o sea, 50%. Viene también derivado de la pandemia una crisis de salud mental que, según expertos, afecta más a las mujeres. ¿Qué opina de esto? Sí, estoy completamente clara. Yo tenía una nota de que había aumentado el suicidio. Les dije que las mujeres confinadas, cualquiera de nosotras, de hecho yo al rato ya me estoy volviendo loca también de estar confinada. Entonces, yo digo, el confinamiento, pero además la carga de trabajo y la ausencia de comunicación con la pareja, que en vez de estar unidos en este momento tan grave, estén en pleito o en violencia, bueno, es para volverse loco y realmente viene la tristeza, yo decía hace rato, y luego viene la depresión. Y la depresión es un punto que nos puede llevar al suicidio, por supuesto. Tenemos que tener mucho cuidado, por eso la sororidad entre las mujeres es tan importante, pero no se les olvide que el patriarcado lo que quiere es dividirnos, o sea, divide y vencerás. Entonces el patriarcado tiene como consigna, ese sistema tiene como consigna dividir a las mujeres, porque con eso él camina, ¿sí? El patriarcado camina y puede hacer lo que se le pegue la gana. Entonces, considero que sí, la compañera tiene razón. O sea, el suicidio es muy fuerte en los adolescentes, en los niños que están confinados y que no pueden ir al colegio con sus demás amiguitos y todo eso. Y si los papás andan como locos, entonces digo, bueno, es una situación muy grave que a veces no se logra visualizar y se dicen comentarios muy ligeros, pero son problemas muy graves que tenemos que ir tratando de alguna manera de comunicándonos, acompañándonos, echándonos porras, o escuchando. Escuchar es una de las cosas más importantes. Efectivamente, licenciada. Y bueno, creo que algo pudiera quedar de estas dos preguntas. Dice, ¿a quiénes considera que son los más afectados en esta pandemia? ¿Las mujeres o los niños? Y otra, ¿qué acciones favorecen a las mujeres y a los niños a enfrentar esta pandemia? Bien nos comentaba lo que teníamos que empezar a trabajar, a sembrar la semillita, y aquí mencionan qué acciones los pueden favorecer para actuar ya ante el, bueno, pues el alarmante número de esta situación. Pues yo digo que es muy difícil que en la situación en la que estamos viviendo, porque al final es otra vez en las mujeres en donde cae todo lo de los cuidados. Entonces, tendríamos que hacer un esfuerzo inmenso por tener una buena relación con las parejas. Bueno, pues estamos pidiendo, quién sabe qué estamos pidiendo, pero si hay una buena relación entre las parejas, va a haber una escucha a los niños y a las niñas, ¿sí? La otra cosa son las terapias, pero también las terapias están como de locos, ¿no? O sea, ya sabemos que hay terapias que están dando las psicólogas por Zoom también, o sea, la necesidad. Y luego vienen las pérdidas físicas porque hay muchas muertes. Entonces, es un panorama realmente muy grave, pero yo creo que ustedes que están trabajando en mujeres, ustedes que trabajan con tantas mujeres, sí deberían de, o deberíamos, porque yo también trabajo con muchas mujeres, de hacer por lo menos una vez a la semana, una plática entre las que estamos trabajando para ver cómo nos sentimos, qué es lo que más nos está afectando. Casi nadie habla porque todo el mundo está preocupadísimo por resolver problemas inmediatos, pero sí tendríamos, y que recibir también, hay muchas maneras de alimentar el espíritu y eso creo que es muy importante.
no necesariamente con una religión. Se puede, si tienen una religión o que tienen algunas creencias, estas pueden ser útiles, pero un poco meterse uno adentro, ¿sí? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento mal? ¿Qué me sucede? Y platicarlo con alguien al que tengas mucha confianza. Todas tenemos necesidad de hablar. Les puedo asegurar, y ellos también, ¿eh? No me estoy refiriendo solo a las mujeres. Hombres y mujeres, las mujeres como que se nos dicen, es una bola de chismosas, van a platicar todo lo que quieren, los hombres no. No, todos tenemos necesidad de oírnos, de escucharnos, de hablar. Entonces, o de escribir. Yo, por ejemplo, fíjense, les voy a contar un secreto, pero yo todas las noches, desde que empezó la pandemia, escribo en la noche algo, de cómo me sentí en el día. Y me hace bien, porque saco lo que traigo, ¿sí? Entonces, si seguimos amontonando todos nuestros sentimientos de impotencia, porque creo que eso es uno de los más fuertes que en este momento sentimos, que es la impotencia, nos vamos a volver locas. Entonces, sí necesitamos interiorizar, respirar, hacer ejercicio, aunque sean unos minutos, pero eso nos va a servir. Pues no puedo dar más. No, se me ocurre, ¿eh? Ustedes platíquenlo también. No, sí, pues es una excelente recomendación de una acción que podemos realizar ya y al mismo tiempo ir trabajando en ir sembrando esa semillita en nuestros niños y jóvenes quienes también han resultado sumamente afectados, como bien lo decía, en la pandemia, no solamente por la presión, el cambio que vivieron de pues estar aislados en casa, sino también el número de casos de violencia intrafamiliar que pues ha sido en forma general, no solamente en una ciudad o país en específico. Licenciada, me gustaría hacerle llegar otros 3 comentarios que tenemos por aquí de quienes nos están acompañando. Les agradecemos a quienes están a través de Facebook Live y también Zoom. Sus comentarios y las preguntas las pueden hacer llegar. Esta es la idea de que se disfrute la interacción de este ciclo de conferencias. Uno de ellos dice así: buenas tardes, excelente presentación y datos estadísticos que muestran cifras reales de la situación real de la posición en la que aún nos encontramos como mujeres. Me llevo de su conferencia que la raíz del problema está desde la educación en nuestros hogares, el patriarcado. Saludos. Otro comentario dice: me encanta este tema, siento que el tiempo no es suficiente para hablar por lo extenso que es. Sería un esfuerzo por la concientización de lo que es el trabajo en casa no remunerado. Y tercer comentario: muchas gracias por compartir sus conocimientos, todo muy interesante y motivador. Pues qué alegría que así lo sientan. Yo les invito a que entre ustedes tengan pláticas. Por ejemplo, con los niños hay que jugar. Con los niños hay que jugar. Los niños, y hay que jugar con una manera de que haya interacción, porque cada quien juega con sus aparatitos, ¿eh? Entonces, pues, también están en la soledad, ¿sí? Los niños también están en la soledad. Y cada vez estamos más en la soledad cada una de nosotras, ¿eh? Ya estos aparatos se vuelven esenciales en la vida y la gente pues ya deja de ser, bueno, la gente cercana, nos acercamos a los muy lejanos y nos alejamos de los cercanos. Qué bueno que tengamos todos estos medios y esta posibilidad de esta conferencia no se hubiera dado de otra manera. Tenía yo que haber ido a Nuevo Laredo y todo lo que eso implicaba, ¿no? Bueno, pero yo creo que sí tenemos que tener mayor comunicación con nosotras mismas en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, o sea, sacar nuestras emociones, ¿sí? Oye, tengo rabia, tengo coraje, bueno, pues órale, coge un cojín y pégale con toda tu alma. Entonces ya descansas. Entonces, pero pues tenemos que aprender nuevas formas, nuevas maneras. Y yo les agradezco mucho su atención y poder hacer este encuentro entre mujeres que nos puede ayudar y nos puede marcar algún rumbo. Pero ustedes platíquenlo, ustedes están más cerca. Entonces ustedes platiquen y yo le agradezco mucho a Vicky, porque Vicky fue el enlace de nuevo, y a la licenciada Laura, ¿no? Sería rico, yo por ejemplo los talleres acá en esta cosa, no crean que me encantan, ¿eh? A mí los talleres me encantan presenciales, donde les veo la cara, donde las siento, donde las puedo
entender qué está pasando. Aquí pues las miro, pero pues no sé bien qué está pasando. Bueno, pues licenciada, ya por último, dice, gracias por la ponencia, es un tema muy importante en estos tiempos de pandemia, que es la que nos hace ver y ser conscientes a lo que estamos viviendo cada mujer en la sociedad. Así es, la de terminar el día, es recoger nuestro día, ver cómo estamos, qué vivimos, escribir, recrearnos en nosotras mismas, hacer lo que nos gusta, manualidades, ver una película, chiquearte tú misma. Así que bueno, pues el último de los comentarios y agradecerle, por supuesto, el tiempo que nos ha compartido esta mañana, las recomendaciones y sensibilizarnos sobre este tema que, como bien lo mencionan, es sumamente extenso. Pues muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen Y día. antes de finalizar, licenciada, a nombre de la licenciada Laura Rodríguez Garza, le vamos a hacer, bueno, pues, entrega de un reconocimiento virtual, dadas las circunstancias de la pandemia, hablando de la pandemia. Entonces, ahorita me permito dar lectura al mismo. El Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo otorga el presente reconocimiento a la licenciada María del Carmen Montes Castillo por su valiosa participación en el ciclo de conferencias Juntas Avanzamos en Igualdad, con el tema Las mujeres y la pandemia. Firma la licenciada Laura Rodríguez Garza, directora del Instituto Municipal de la Mujer en Nuevo Laredo. Muchísimas gracias, licenciada. Este es un reconocimiento por la labor y, bueno, por otorgarnos ese conocimiento y el tiempo a través de esta plataforma. Muchísimas gracias, Laura, muy amable. Y bueno, pues de esta forma estamos finalizando la actividad de este ciclo de conferencias. Invitamos a todas y todos que el día de mañana también nos acompañen en punto de las 11 de la mañana y que a través de la plataforma de Zoom o Facebook Live lo compartan. Les decimos que a través de Facebook se queda la presentación para que ustedes la puedan hacer llegar a más mujeres y hombres que necesitan hacer conciencia sobre este tema que nos afecta a todas y todos. Les deseamos una excelente mañana y les agradecemos su participación. Yo también quisiera agradecer a Linda González, que fue exactamente el punto de apoyo para poder hacer esto. Claro que sí, a todo el equipo de trabajo del instituto hay que agradecerles el trabajo para coordinar el evento y pues hacerlo llegar a pesar de las circunstancias. Muchas gracias, muy amables. Licenciada, gracias a todos. Nos vemos mañana a las 11 en punto.